Bueno, chicos, arranco, ¿vale? Bueno, la idea de hoy es hablar, habitualmente esta clase la hago en dos partes distintas y suele durar un poco más de tiempo que 1 hora y media, que es lo que tenemos más o menos. Así que bueno, le voy a tratar de dar todo junto lo más acotado posible, haciendo hincapié en los conceptos más importantes, que por otro lado también son los que le van a tomar, ¿sí? Seguramente. Bueno, así que la idea es hablar un poco de trastornos del sodio, hiponatremia y hipernatremia, que sería la segunda parte, la parte patológica, y la primera parte es toda la parte de fisiología, considero que es la parte más importante, porque si entienden la parte fisiológica, obviamente me frenan cada momento que no entiendan algo. Si entienden la parte fisiológica, van a entender mucho, mucho más fácil la segunda parte. ¿Vale? Bueno, respecto, obviamente, el sodio tiene la regulación del sodio se relaciona directamente con lo que es el equilibrio hidrosalino, ¿sí? Tienen que saber que el equilibrio del movimiento de sodio y el movimiento de agua son regulados por nosotros por mecanismos que son independientes. Algunos los comparten, pero básicamente son mecanismos independientes los que hacen que se mueva el sodio o que se mueva el agua de forma independiente, ¿sí? Uno y otro. Obviamente que si se mueve sodio, eso va a arrastrar agua, pues estamos hablando de la regulación del movimiento originalmente de sodio y de agua por separado. ¿Qué es la ósmosis? No sé si recordarán de fisiología. La ósmosis es la difusión pasiva, es decir, sin gasto de energía, de agua desde un compartimento que tiene menor concentración a otro que tiene mayor concentración, a través de una membrana semipermeable. ¿Con el objetivo de qué? De igualar concentraciones, como todo en el organismo que tiende al equilibrio. ¿Qué es la presión osmótica? Es la presión que hay que aplicarle, ¿sí? Que hay que aplicar para detener ese flujo de ósmosis. Y eso está bien graficado acá. Ven que la ósmosis tenemos en la membrana semipermeable una solución más concentrada que la otra, está más diluida. Entonces el agua va a pasar, como ven ahí, se va a empezar a elevar la columna, o sea, va a aumentar la cantidad de agua en la concentración que está justamente más concentrada para igualar concentraciones. Eso sería la ósmosis, que es el flujo pasivo, ¿sí? Es sin energía. La energía está, en todo caso, o sea, la energía es utilizada por la diferente concentración que hay, ¿sí? Así que es pasiva, digamos. El movimiento de agua no usa energía extra, sino que usa directamente el gradiente que generó la concentración distinta a uno y a otro lado de la membrana semipermeable. Y como ven del otro lado, la sopapa esa que está tratando de aplastar la columna de agua, esa presión que hay que ejercer para que se detenga el flujo, como está escrito atrás, ahí lo ven graficado, es lo que uno llama presión osmótica. ¿Está bien? Ósmosis, presión osmótica. ¿Se entiende? Bueno, el equilibrio hidrosólido, ustedes saben bien que tenemos tenemos un montón, pero tenemos a grandes rasgos, desde el punto de vista fisiológico, tres grandes compartimentos. El intracelular y el extracelular, esos serían dos. Y dentro del extracelular tenemos el intersticio y el plasma. O sea que esos serían los tres grandes compartimentos. El movimiento de agua, principalmente entre el espacio, entre el intra y el extracelular, está determinado por la presión osmótica, ¿sí? Y el movimiento de agua entre el intersticio y el plasma está determinado por la presión oncótica y la hidrostática. Así que cuando hablemos acá de la presión osmótica del movimiento de agua, estamos hablando a través de la membrana plasmática semipermeable y no a través del endotelio. ¿Sí? ¿Me explico? ¿Se entiende la diferencia? El endotelio es, obviamente, de la pared capilar, es lo que dividiría el movimiento entre el intersticio y el plasma, y la membrana plasmática es lo que determina el movimiento entre el intra y el extracelular. Y la presión osmótica tiene relevancia solamente a través de lo que es la presión intra y extracelular. Así que nos vamos a referir durante toda la clase a lo que sería el movimiento entre esos dos compartimentos, ¿sí? Entre el intra y el extracelular. Y del extracelular, en realidad, es principalmente con el plasma, ¿sí? Es el plasma con el intracelular. ¿Cómo hacemos el cálculo de la osmolaridad plasmática? Osmolaridad y osmolalidad es básicamente lo mismo, ¿sí? Uno es dividido solvente y otro es dividido solución. Esa es la única diferencia, pero a nivel concepto es lo mismo, ¿está bien? Osmolaridad, osmolalidad. ¿Cómo hacemos la medición de la osmolaridad plasmática? Bueno, básicamente hay que medir los osmoles activos, los osmoles que hay en el plasma, que son básicamente esos cuatro: el sodio, el potasio, la glucosa y la urea. El sodio y el potasio se suman y se multiplican por 2 porque ambos están acompañados por un anión. ¿Está bien?
habitualmente por cloro, puede ser por bicarbonato, habitualmente por cloro. Cloruro de sodio, cloruro de potasio. Por eso se multiplican por 2. Sodio más potasio por 2. Más glucosa dividido 18, porque es su peso molecular, más urea dividido 6, también porque es su peso molecular. Y eso nos da la molaridad plasmática. Que el valor normal, ¿alguno recuerda el valor normal de la molaridad plasmática? Más o menos, alrededor de 300. Claro, entre 280 y 310, entre 275 y 310, más o menos. Sí. Entre 280 y 310, más o menos ese es el valor. Esa es la molaridad plasmática. Pero, si ustedes ven ahí, los osmoles que tenemos, que son el sodio, el potasio, la glucosa y la urea, en condiciones fisiológicas de esos 4, hay uno solo de esos 4, que genera gradientes a uno y otro lado de la membrana, es decir, que genera más concentración a uno y otro lado de la membrana plasmática, tal como vimos en el concepto anterior, que hace que haya movimiento de agua para uno o para otro lado, según necesite el organismo, digamos. ¿Qué es el sodio? Entonces, nosotros a los osmoles que generan concentraciones a uno y otro lado de la membrana plasmática, ¿sí? Concentraciones distintas, es decir, gradientes, ¿está bien? Los llamamos osmoles efectivos o osmoles que aportan a la tonicidad, digamos. ¿Sí? Cuando hablamos de osmolaridad plasmática, hablamos de todo lo que son los osmoles, sean efectivos o inefectivos, y cuando hablamos de tonicidad, estamos hablando principalmente de la concentración de sodio. ¿Por qué solamente cuento al sodio y no los otros? Bueno, en realidad les voy a decir por qué no contamos a ninguno de los otros 3. El potasio, porque está en una concentración muy baja. ¿Sí? Para que el potasio tenga un efecto en la tonicidad, es decir, que genere concentraciones a uno y otro lado de la membrana, que eso genere movimiento de agua, tiene que estar en una concentración tan alta que nos generaría la muerte mucho antes. Así que el potasio básicamente pues, tiene una baja concentración plasmática, muy baja, es mucho más adentro del plasma. La glucosa también, porque está a baja concentración. Vamos a ver en algunos de los aspectos patológicos que cuando hay una hiperglucemia muy severa, eso sí puede generar cambios en la tonicidad, ¿sí? En la tonicidad y generar movimientos de agua. Pero a concentraciones fisiológicas la glucosa no genera cambios en la tonicidad, sí en la osmolaridad. Y la urea básicamente porque es un osmol ineficaz. Entonces, ¿a qué le llamamos osmoles eficaces o ineficaces? Es lo que les dije recién, es la capacidad de generar concentraciones distintas a ambos lados de la membrana. Y como el organismo tiende siempre al equilibrio, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué característica va a tener un osmol efectivo respecto a la membrana plasmática? Si tiende todo el equilibrio y las concentraciones son distintas a uno y otro lado de la membrana, entonces, ¿qué es lo que puede estar pasando? ¿Qué se les ocurre? Perfecto, esa es la respuesta, ¿sí? El nivel de difusión. El sodio, la membrana plasmática, la atraviesa solamente a través de canales que gastan energía. El sodio, no estamos hablando del agua, estoy hablando del sodio. El sodio se mueve a través de canales, con lo cual no tiene una difusión pasiva, el sodio. Entonces, como el sodio no tiene ninguna capacidad por sí solo, salvo que sea a través de una bomba, de entrar o salir de la célula, eso va a generar una concentración mayor de un lado que del otro, porque no va a atender nunca al equilibrio. ¿Sí? Eso significa, eso tiene un nombre que se llama índice de reflexión. Con una molécula que tiene un índice de reflexión de 1, no tiene ninguna capacidad de pasar la membrana plasmática, digamos, libremente. Y el que tiene un índice de reflexión de 0 la atraviesa libremente. Y la urea es un osmol ineficaz. ¿Por qué es un osmol ineficaz? Porque atraviesa la membrana plasmática a concentraciones fisiológicas, ¿sí? De forma libre. Entonces, si va a atravesar de forma libre, voy a igualar permanentemente concentraciones y no va a hacer que se genere un gradiente osmótico para el movimiento de agua. ¿Se entiende? Eso con la urea. El sodio sí lo hace, por eso el sodio es prácticamente el principal determinante de lo que es la tonicidad, es decir, lo que determina el movimiento de agua. ¿Se entendió este concepto? Es muy importante. Bueno, entonces ahí pongo abajo que la osmolaridad no es lo mismo que la presión osmótica. La osmolaridad simplemente son osmoles que uno lo suma y generan un determinado valor de osmolaridad, punto. La presión osmótica tiene que ver con la capacidad de generar movimiento de agua libre, y eso, de agua libre, y eso lo determina principalmente la concentración de sodio. ¿Sí? Principalmente la concentración de sodio. Entonces, si ven acá el esquema de lo que es el agua corporal total, en un individuo
habitual de 70 kilos, si uno asume que el 60% del peso corporal total es agua, tenemos 42 litros. Ahora lo que tenemos que ver es cómo está distribuido eso, que es muy importante en los distintos trastornos que vamos a ver después. Es muy importante comprender cómo está distribuido ese agua corporal total. Entonces, suponiendo un paciente de 70 kilos, los 42 litros que tenemos que 2/3 están en el intracelular, 2/3 en el intracelular, y 1/3 está en el extracelular. Y del tercio que está en el extracelular, 3/4 de eso está en el intersticio, y en el plasma hay solamente 1/4 de toda esa cantidad. Y peor todavía, ¿ustedes qué piensan? ¿Que hay más plasma, digamos, a nivel del territorio venoso o del territorio arterial? Venoso. ¿Qué pensarían? ¿Cuál? Venoso. En el venoso, exacto, está en el venoso. O sea que de los 3,5 litros, digamos, por decirlo de una manera, que está en el plasma, 1/4, más o menos, está en el intraarterial y el resto está en el venoso. ¿Sí? Y el plasma, digamos, que está en el intraarterial, es el que se encarga, obviamente, de irrigar a todos los órganos de la economía, del organismo, y eso nosotros le llamamos volumen circulante eficaz. ¿Sí? Porque es el volumen circulante que está llevando nutrientes, oxígeno, etcétera, etcétera. Y ese concepto del volumen circulante eficaz, van a ver después, es súper importante en lo que vamos a ver dentro de un rato. ¿Sí? ¿Se entendió esto de la distribución del agua? Es muy importante en los trastornos del sodio interpretar, obviamente no sabemos, no lo podemos medir esto, pero interpretar dónde está el agua. Es súper importante. ¿Sí? Estamos hablando de agua libre, movimientos de agua libre, que eso nos va a determinar después cambios en las concentraciones del sodio. Por eso les insisto tanto en esto. ¿Sí se entiende esto? Bueno, entonces, les dije antes que el equilibrio hidrosalino se regula de forma independiente, el movimiento de sodio y el movimiento de agua. ¿Y cuáles son los mecanismos, distintos mecanismos que generan el movimiento de uno y otro? Bueno, el movimiento de agua libre está determinado por lo que es la osmorregulación, ¿sí? La regulación de la osmolaridad, cómo se sensa la osmolaridad en el plasma. Y los movimientos de sodio están determinados según lo que sea el volumen de líquido extracelular. Pero, como les dije recién, la regulación del volumen del líquido extracelular, lo que el cuerpo sensa es cómo está el volumen intraarterial, o sea, cómo está el volumen circulante eficaz. De manera que, si hay algún gatillo, por ejemplo, que se tenga que disparar cuando uno está deshidratado, el organismo lo que interpreta siempre es cómo está el volumen circulante eficaz. O sea que si yo estoy repleto de edemas porque tengo todo el líquido en territorio venoso, en territorio intersticial, pero tengo vacío el intravascular, o sea, el intraarterial, ¿sí? O sea, el circulante eficaz, el organismo va a disparar todos los mecanismos para hacer retención de agua y sodio. ¿Sí? Así que es súper importante interpretar qué es lo que le está faltando al organismo, si está deshidratado, digamos, en todo el organismo, o en realidad tiene líquido de más, pero está mal distribuido y tiene bajo el circulante eficaz. Eso hace que se disparen mecanismos que hagan como una especie de círculo vicioso, que el paciente tenga persistentemente más edemas, que hay varios cuadros que existen, que los vamos a ver en un rato. ¿Sí? Por eso les insisto que es muy importante que entiendan esta parte. Entonces, la osmorregulación regula la presión osmótica mediante, la respuesta es el movimiento de agua libre, si agua libre de solutos, y la regulación del volumen del líquido extracelular se regula a través de los cambios en la excreción de sodio. ¿Sí? Sodio y agua se regulan de forma independiente. Así que vamos a ver brevemente cómo es esto. Esto seguramente lo habrán visto en fisiología, la osmorregulación. Tenemos nosotros receptores osmóticos o osmoreceptores hipotalámicos que se estimulan ante un aumento en la osmolaridad plasmática o ante depresión de volumen. Es decir que la osmorregulación o los osmorreguladores no solamente sensan cambios en la osmolaridad, sino que también sensan cambios en lo que es la disminución del volumen, ¿sí? Del volumen circulante eficaz, ¿sí? Lo que está en el intraarterial. Cuando hay depresión de volumen o cuando hay aumento en la osmolaridad, la idea va a ser retener agua libre. ¿Sí? ¿Por qué quiero retener agua libre? Bueno, primero, cuando hay depresión de volumen, un mecanismo que hay es aumentar el volumen en el cuerpo, y esto hace que se retenga agua libre. Eso a veces genera hiponatremia porque me diluye el sodio que hay. No es que yo esté perdiendo sodio, sino que me diluye el sodio que hay porque estoy reteniendo agua libre. Y en el caso de que haya aumento de la osmolaridad, la idea de retener agua libre justamente es eso, es bajar la osmolaridad.
¿sí? Se entiende que son dos, como que la activación de este mecanismo es para lograr dos objetivos distintos, ¿sí? ¿Se entiende la diferencia entre uno y otro? Bueno, entonces la respuesta ante esta situación es síntesis y secreción de la hormona antidiurética, que la hormona antidiurética justamente hace eso, evita que se orine agua y retiene agua, pero es agua libre de solutos. Esa síntesis y secreciones en los núcleos supraóptico y paraventricular se almacenan en el hipotálamo y se liberan. ¿Está bien? Se libera a través de la hipófisis, ¿no? Eso se sintetiza y se almacena en el hipotálamo y lo libera en la hipófisis. Y la otra respuesta es el estímulo de la sed, ¿está bien? Cuando hay deshidratación o cuando hay aumento de la osmolaridad. La consecuencia final es el movimiento de agua libre de solutos. La hormona antidiurética actúa en un sector específico del riñón, que son las células principales del túbulo colector renal, a través de su receptor, que es el receptor B2. Cuando la hormona antidiurética se une a su receptor, lo que hace es que unos canales que se llaman canales de aquaporina vayan a la parte apical, ¿sí? Y eso hace que empiece a salir agua de la célula, pase al intersticio y de ahí pase a los túbulos renales. ¿Sí? Perdón, al revés, a los túbulos renales no, no la orino, y de los túbulos, al revés, de los túbulos renales pasa a la célula y de ahí el intersticio y de ahí a los vasos, y se reabsorbe. ¿Está bien? Entonces uno reabsorbe agua libre y no la orina. ¿Sí? Y toda esta regulación es sensible a cambios de la osmolaridad hasta del 1%. ¿Sí? Si aumenta la osmolaridad plasmática un 1%, esto ya se gatilla, es muy sensible. Ahora, ¿cómo es la regulación lo que llamamos el volumen del LEC, ¿sí? O sea, del líquido extracelular? Lo que regula, se lo repito ahí porque esto es súper importante, regula el volumen circulante eficaz. ¿Sí? Volumen circulante eficaz. Y lo que genera es movimiento de sodio, básicamente. ¿Cuáles son los sistemas que están involucrados? El sistema del péptido natriurético auricular, el sistema de renina-angiotensina-aldosterona, el sistema del ADH, como les dije, cuando hay caída del volumen circulante eficaz, eso genera movimiento de agua, no de sodio en este caso, pero bueno, sí aumenta el LEC, y el sistema simpático. Entonces vamos a ver brevemente cómo actúa cada uno. El sistema de renina-angiotensina-aldosterona, esto no se lo van a preguntar, se lo cuento yo porque me parece importante que lo comprendan. El sistema de renina-angiotensina-aldosterona sensa a través de varoreceptores, o sea, varo es de la presión, receptores de presión, que sensan más que nada presión hidrostática, o sea, concentración de sodio. Los varoreceptores a nivel de la pared de la arteriola aferente renal, varoreceptores cardiopulmonares y receptores de la mácula densa, sensan que hay una disminución en la concentración de sodio, entonces lo que determina es la liberación de la renina. De renina, ya saben que pasa angiotensina 1, angiotensina 1 a angiotensina 2 y la angiotensina 2 a aldosterona. ¿Sí? Y la aldosterona es la que va a reabsorber sodio y la angiotensina 2 también en sectores distintos del riñón. El sistema simpático, tenemos receptores beta 1 en células juxtaglomerulares, que eso es en el riñón, y eso lo que va a terminar generando es activación del sistema renina-angiotensina o la liberación de renina local en el riñón. Y después todo el mismo circuito que vimos recién. Así que de esa forma el sistema simpático activa, digamos, la reabsorción de sodio y consecuentemente agua, pero en este caso no es agua libre, es agua con sodio. El péptido natriurético auricular lo que hace es todo lo contrario. Cuando hay sobrecarga de volumen, es decir, cuando hay sodio de más, se activa por varoreceptores en la aurícula derecha que sensan que hay mucho sodio ahí, mucho sodio con agua, y lo que estimula es todo lo contrario, eliminarlo, ¿sí? La natriuresis, estimula la natriuresis, es decir, la eliminación de sodio por la orina, y eso se activa ante la expansión de volumen. Y el cuarto mecanismo que se activa cuando hay displación de volumen es el sistema del ADH, que ya se los expliqué recién. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Esto de los dos mecanismos que son independientes uno y otro. ¿Sí? Bueno. Esto lo voy a pasar, se los voy a dejar solamente, voy a hacer hincapié solamente en algunas cosas. Todas estas diapositivas explican cada sector del túbulo renal, cómo regula y cómo reabsorbe el sodio y ante qué determinado estímulo. ¿Sí? Solamente me voy a centrar en las partes del túbulo renal que tienen relación con lo que sería la hiponatremia, ¿sí? Que es lo que vamos a ver después, hipohipernatremia, y los diuréticos que actúan ahí, ¿sí? Que son a veces también causa de hipohipernatremia. Esto es como lo regula a nivel túbulo proximal, que lo voy a pasar de largo. Esta es la rama ascendente gruesa de Henle, ¿sí? En la cual el sodio se reabsorbe a través de un canal apical, que es el sodio potasio 2-cloro.
que es inhibido por un diurético que se llama furosemida. No sé si lo conocen o les suena. Bueno, la furosemida lo que hace es impide la reabsorción del sodio, el potasio y el cloro, ¿está bien? Entonces se elimina sodio, potasio y cloro. Uno pensaría que la furosemida podría generar hiponatremia por eliminación de sodio, ¿sí? Porque en vez de reabsorberlo se elimina por orina, pero paradójicamente hay un concepto un poco más complejo que tiene que ver con el mecanismo de multiplicador de contracorriente, que también es afectado por la furosemida, con lo cual la furosemida es más frecuentemente que genere hipernatremia que hiponatremia, ¿sí? Quédense con ese concepto, eso después igual lo vamos a ver. Este es el túbulo contorneado distal, en el cual el sodio se reabsorbe a través de un canal que se llama el canal sodio-cloro, que es inhibido por unos diuréticos que se llaman diuréticos tiacídicos. El más frecuentemente utilizado es la hidroclorotiacida, que en este caso sí, la hidroclorotiacida es una causa de hiponatremia, ¿sí? Así que eso actúa acá. Este lo voy a pasar de largo, y acá tenemos donde actúa la hormona antidiurética, que es la vasopresina, es hormona antidiurética, es lo mismo. Este es el túbulo colector cortical, en realidad justo está entre el límite del cortical y el medular, pero bueno, es el túbulo colector. Ahí ven cómo tenemos agua en lo que sería el túbulo renal, que es lo que sería que está a la izquierda, digamos, y ven cómo están esos canales donde se ve la flechita, que son los canales que son las aquaporinas, que se abren, eso ante el estímulo de la vasopresina, ¿sí? Lo que hace es aumentar la permeabilidad al agua del túbulo colector, es decir, abre todos esos canales que son permeables al agua, y el agua empieza a pasar ahí donde está el sodio, porque lo hace a favor del gradiente, ¿sí? Todo ese sodio que está ahí es un sodio que lo pone a propósito el riñón para que cuando se abran los canales el agua pase a favor del gradiente, ¿sí? ¿Se acuerdan lo que vimos recién? De donde no hay menor concentración a donde hay mayor concentración. Y ese agua que pasa ahí después pasa a los capilares libremente y es todo el agua que estamos reabsorbiendo. ¿Se entiende este concepto? Sí, sí. Bueno, y para que el sodio ese esté ahí es necesaria la furosemida. La furosemida no. Es necesario el canal que inhibe la furosemida, con lo cual, si el canal, que es la sodio-potasio 2-cloro, hace posible que ese sodio llegue ahí donde está, si la furosemida inhibe ese canal y ese sodio no está ahí, justamente lo que va a pasar es que el agua libre no se va a reabsorber porque no va a tener gradiente para que se reabsorba. Entonces ese agua libre se va a perder. Y eso es lo que va a generar la hipernatremia. ¿Sí? Pues estoy perdiendo agua libre en vez de reabsorbiéndola al revés. ¿Se entiende la diferencia? ¿Por qué? Con la explicación de por qué la furosemida puede generar hipernatremia. Porque me inhibe todo eso e impide que todo ese sodio que está ahí llegue. Entonces piénsenlo, el agua en vez de pasar a los capilares y diluir el sodio, se va a orinar, ¿sí? La orina va a ser muy diluida y la sangre se va a concentrar. Y eso va a hacer que suba la concentración de sodio. Por eso, los diuréticos tiacídicos más frecuentemente dan hiponatremia y la furosemida hipernatremia. Es por este mecanismo. ¿Sí? ¿Está claro esto? ¿Se entendió? Si no, pregunto. Exacto. Exactamente. Ese es el mecanismo final, pero me interesa que entiendan el mecanismo según esta diapositiva, ¿sí? Entiende que el sodio, ¿vieron que dice, bueno, todo el sodio que está ahí, lo ven en la diapositiva, que dice sodio, sodio, sodio? Todo ese sodio que está ahí no es que está ahí de casualidad, está puesto a propósito. El riñón lo pone ahí para generar un gradiente para la reabsorción de agua. ¿Sí? Ese concepto, ¿hasta ahí lo entienden? ¿Está bien? Y ese sodio que llega ahí, llega gracias a este canal, ¿sí? Ese canal genera que ese sodio llegue ahí. Entonces, si yo inhibo este canal con la furosemida, ahí no va a haber sodio. Entonces, yo puedo abrir el canal de las aquaporinas, pero si ahí no hay sodio, el agua no va a pasar, porque pasa a favor de gradiente. Entonces, como no pasa y no va a los capilares, se va para la orina, se va para el otro lado, y se elimina. Entonces, eso diluye, genera una dilución de la orina y una concentración de la sangre. Y la concentración aumentada de la sangre se refleja con un sodio alto. ¿Sí? ¿Se entendió? Bueno, esto a modo de resumen de lo que les puse ahí en que no lo detallé porque si no, no llegamos. Eso lo ven. A medida que vamos avanzando en el túbulo renal,
en la regulación de la reabsorción de sodio cada vez más fina, ¿sí? Al principio es gruesa, fíjense que el túbulo proximal reabsorbe entre el 50 y el 55% de todo el sodio que se filtra a través del glomérulo, y va disminuyendo hasta que la regulación bien fina es a nivel de los túbulos colectores, ¿sí? Que es lo que hace ahí la aldosterona. Esto un poco dice lo mismo. Bueno, de la parte de fisiología, ¿alguna duda? ¿Algo que no hayan entendido? Cualquier cosa lo vamos revisando cuando veamos los trastornos del sodio directamente, que es lo que vamos a ver ahora. Pero me resulta muy importante que lo hayan entendido. A menos que les suenen los conceptos. Y lo vamos a ir refrescando acá. Bueno, ¿qué es la hiponatremia? Nada, se define como un sodio sérico menor a 135 miliequivalentes por litro. Es el trastorno metabólico más común, lo tienen hasta el 30% de los pacientes hospitalizados. ¿Cómo se clasifica? Bueno, tiene varias clasificaciones, no vamos a ahondar mucho en esto, sí para que les suene. Se clasifica de varias maneras, de 5 maneras distintas, y las 5 maneras distintas de clasificar no es que se clasifica de una forma, o de otra, o de otra, o de la otra, sino que uno cuando presenta, eso lo van a ver en la práctica diaria, cuando uno presenta a un paciente con hiponatremia, se lo presenta con todas las clasificaciones distintas. ¿Me explico? Es decir, que se clasifica, por ejemplo, según severidad. ¿Sí? La severidad la podemos dividir en valores, o sea, severidad por valores y severidad por síntomas. Ahí tiene escrito lo que es la severidad según síntomas, 135 a 130, 129 a 125 y menor a 125. ¿Por qué el menor a 125 se le llama profunda y no se le llama severa? Porque la palabra severa se guarda para lo que son los síntomas severos. ¿Está bien? Según tiempo de aparición es aguda o crónica. Aguda es menos de 48 y crónica es más de 48. ¿Por qué es esta disquisición? Ahora se lo voy a explicar. Según síntomas, ahí tiene más o menos la definición. La división entre leve y moderada, como que mucho no me interesa que lo tengan tan claro, sí es importante que sepan cuáles son los síntomas severos. ¿Sí? Básicamente son somnolencia profunda, convulsiones, coma. ¿Sí? Es lo más grave. Esas son las 3 cosas más graves que puede tener un paciente con hiponatremia. Y la severidad determina obviamente el tratamiento. Igual estoy de tratamiento, entiendo que no es la parte que tiene que ver en esta parte de la cursada, pero bueno, sepan que según severidad uno también determina el tratamiento. Y la severidad está dada principalmente por el edema que se genera a nivel de la célula. ¿Alguien me puede explicar con los conceptos que vimos hasta ahora por qué se genera edema de la célula cuando hay hiponatremia? Porque hay más concentración a nivel intracelular de sodio, lo que moviliza el líquido hacia el intracelular. Tu respuesta, tu concepto está muy bien, la respuesta es parcialmente correcta porque lo que determina es tal cual, lo que pasa es eso, hay agua del extracelular al intracelular, hay movimiento hacia el intracelular, no es porque hay un cambio en la concentración de sodio estrictamente, sino que lo que hay es un cambio en la osmolaridad, en realidad en la tonicidad, que es lo que determina el movimiento de agua. Está determinado casi el 100% de las veces por la concentración de sodio, pero hay otras situaciones que pueden hacer que cambie la tonicidad, que ahora lo vamos a ver, pero principalmente es cuando cambia la concentración de sodio. Así que esta respuesta está muy bien, solamente que la respuesta 100% correcta sería decir que hay un cambio en la tonicidad más que estrictamente en la concentración de sodio, aunque casi siempre está relacionado a eso. ¿Sí? Entonces hay una disminución en la tonicidad plasmática y eso hace que el agua pase de un lugar donde hay menor tonicidad a dentro de la célula. Y eso empieza a generar edema cerebral. A ver, genera edema en todas las células, pero obviamente las neuronas son las que más se afectan y son las que principalmente generan manifestaciones clínicas. Por eso uno, cuando habla de hiponatremia y habla de severidad, habla principalmente de edema a nivel del sistema nervioso, ¿sí? Por la sensibilidad que tiene esos síntomas. Si está un poco hinchado un hepatocito, o está un poco hinchado una célula intestinal, el paciente no va a correr riesgo de vida, ¿sí? Sí, si se hinchan las neuronas y eso genera difusión neuronal y demás. Así que uno siempre apunta al edema del sistema nervioso por una cuestión de síntomas, pero sepan que se edematizan un poco todas las células del organismo, ¿sí? Entonces, hay aumento del edema cerebral, eso da los síntomas, y hay aumento de la presión intracraniana debido a movimiento de agua al intracelular, ¿sí? Y eso suele suceder con las hiponatremias que se desarrollan rápido, o sea, en menos de 48 horas. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso tiene un mecanismo de adaptación. ¿Y cómo es el mecanismo de adaptación del sistema nervioso? Trata de disminuir la propia tonicidad dentro de las neuronas. Esa es la estrategia que hace el cerebro.
Y eso lo empieza a hacer al principio, pero recién lo logra hacer efectivo a las 48 horas. Con lo cual, a partir de las 48 horas, hay una hiponatremia crónica, ¿sí? Se sucede una hiponatremia que ya es crónica, porque el sistema nervioso ya se empezó a adaptar, y evita que ingrese tanta cantidad de agua al cerebro. Con lo cual, los síntomas severos habitualmente se suelen dar en hiponatremias agudas, ¿sí? Antes de que las neuronas se puedan adaptar. ¿Se entiende este concepto? Entonces, el sistema nervioso, ¿cómo se adapta? Empieza a eliminar partículas que son osmóticamente activas del intracelular para bajar su propia tonicidad. Inicialmente elimina sodio y potasio, pero el sodio y el potasio, obviamente, si están muy bajos, sepan que son importantes porque interfieren en la función de las neuronas mismas. Así que empiezan a eliminar sodio y potasio y en un momento dejan de eliminarlo y empiezan a eliminar otro tipo de osmolitos, que son solutos orgánicos que no tienen ninguna función como los que están escritos ahí. Inositol, glutamina, taurina, los aminoácidos y demás. Y eso lo hace efectivo más o menos a las 48 horas. Y acá grafico un poco lo que les expliqué recién. Tenemos un cerebro normal, tenemos inmediatamente, ¿qué pasa inmediatamente ante un estado hipotónico? ¿Sí? A nivel del extracelular, como dice ahí, empieza a haber ganancia de agua, se genera primero la adaptación rápida, que es dentro de las primeras 48 horas, que se pierde sodio, potasio y cloro, y empieza a eliminarse agua desde el cerebro para afuera, ¿sí? Empezamos a acomodar un poco las cosas de nuevo. Y la adaptación lenta, que es la eliminación de osmolitos orgánicos, como dice ahí, es a partir de las 48 horas. Y eso puede hacer que volvamos a un cerebro normal o que tengamos otro trastorno, que no importa que dice ahí, que no lo vamos a abordar ahora. Pero me interesa que sepan, sí, cómo es la adaptación del sistema nervioso y por qué la hiponatremia aguda tiene síntomas severos habitualmente y la crónica suele tener síntomas más leves porque el sistema nervioso ya se logró adaptar. ¿Está bien? ¿Se entendió esto? Bueno, entonces, ¿qué pasa con las hiponatremias crónicas? Es decir, las que tienen más de 48 horas de evolución. No es que están libres de síntomas, pero tienen síntomas mucho más crónicos y mucho más leves, ¿sí? Alteraciones mnésicas pueden aparecer con el tiempo. Esto estamos hablando de meses de hiponatremia, no de 72 horas. Por ahí sí, que algún trastorno en la marcha, deterioro cognitivo, está descrita la osteoporosis por hiponatremia, pero bueno, eso ya obviamente es en el hueso. Así que no piensen que la hiponatremia crónica tampoco es la panacea ni que queda todo resuelto, ¿sí? Simplemente se evitan los trastornos más graves. Bueno, entonces, ¿cómo clasificamos? Ya vimos 3 clasificaciones de la hiponatremia, que es según la severidad según síntomas, la severidad según valores y el tiempo de aparición. Acá lo vamos a dividir según cómo está la osmolaridad plasmática. En realidad sería cómo está la tonicidad plasmática, ¿sí? La vamos a dividir en hipotónicas, es decir, que tiene una tonicidad menor a la del plasma, isotónicas, es decir, que tenemos una hiponatremia en la cual la tonicidad del plasma es la que tiene que ser, y las hipertónicas, que son las que tienen una tonicidad mayor que la del plasma. Y la última clasificación, ahora vamos a ver la diferencia entre las 3. Y la última clasificación, la quinta que se hace, es según cómo está el líquido extracelular del paciente. Es según si el líquido extracelular del paciente está disminuido, está normal, o sea, euvolémico, o está aumentado, ¿sí? El líquido total. Y eso uno lo tiene que interpretar y dividir según cómo está el líquido extracelular el líquido extracelular en general, y cómo está el volumen circulante eficaz. ¿Por qué? Se los digo, porque ahora después lo vamos a ver, pero está el concepto que les dije, que hay muchos pacientes que tienen un volumen circulante eficaz bajo, porque el plasma no está dentro de lo que es el territorio arterial, pero está repleto de edemas a nivel de lo que es el extracelular, perdón, el territorio venoso o el intersticio, ¿sí? Y eso que determina que se activen todos los mecanismos del sistema renina-angiotensina y demás, y el paciente va a tener más retención de líquido. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Por qué necesito tanto dividir el volumen circulante eficaz del resto del LEC? Bien. Entonces, dijimos, la hiponatremia la podemos clasificar en hiper, iso o hipotónica. Y según el LEC esté bajo, normal o alto, eso lo utilizamos solamente para lo que son las hiponatremias hipotónicas. Entonces, atentos acá que esto es algo por ahí difícil de entender. O quizás lo entiendan rápido. ¿Qué sería una hiponatremia hipertónica? Para que haya una hiponatremia hipertónica, tiene que haber una concentración de sodio baja, ¿sí? Obviamente, porque estamos hablando de hiponatremia, pero tiene que haber, para que sea hipertónica,
tiene que haber algún componente que sea osmóticamente activo o que, digamos, aporte la tonicidad, que esté en una concentración muy alta. ¿Me siguen? Sí, Bueno, ¿se acuerdan que les dije que el azúcar, la glucosa, en concentraciones fisiológicas, no aporta prácticamente a lo que es la tonicidad, o sea, no genera movimientos de agua? Pero a concentraciones patológicas sí lo genera. Entonces, ¿cuál es la principal causa? Y prácticamente, les diría, la única que tienen que saber, o la que sí o sí tienen que saber, de hiponatremias hipertónicas, ¿sí? Es la hiperglucemia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Imagínense un paciente diabético mal controlado, un diabético de reciente diagnóstico, como un paciente diabético, del típico, que tiene 600 de glucemia, ¿sí? Entonces, esa glucemia a esa concentración hace que aumente la tonicidad del plasma. Y si aumenta la tonicidad del plasma, ¿qué va a pasar? Va a empezar a entrar agua del intracelular, va a pasar al extracelular. ¿Sí? ¿Me siguen? Bueno, ese agua que está yendo adentro de los vasos sanguíneos, porque tenemos la glucosa muy alta y se tornó osmóticamente activa a esa concentración, entra agua. Y ese agua que entra va a diluir todo, incluso un poco la glucosa. Y ese agua genera una dilución. Hay tanta agua que es agua libre, ¿sí? Movimiento de agua libre, no de agua con sodio, movimiento de agua libre, que ese agua genera una dilución en la concentración del sodio. No es que yo esté perdiendo sodio, simplemente se diluye su concentración. Simplemente eso es lo que genera la hiponatremia. ¿Se entendió por qué genera hiponatremia las hiponatremias hipertónicas? Ese es el mecanismo. Es sencillo en realidad. Sí. Sí. No. Ah, exactamente. Ustedes piénsenlo a nivel. Exactamente. Es así, ¿está bien? Entonces, como está escrito ahí, la hiperglucemia se hace un osmol efectivo, arrastra agua, aumenta la cantidad de agua en el extracelular, principalmente en el intravascular, y eso hace que disminuya la concentración de sodio. Punto. ¿Cómo se trata esto? Simplemente se trata bajando la glucemia con insulina. No hay mucho, ¿sí? Hidratando un poco al paciente y se trata con insulina. El tratamiento de la hiperglucemia hace que se redistribuya el agua de nuevo al intracelular y se normaliza la concentración de sodio. Van a encontrar en algunos libros que esto antiguamente se lo llamaba pseudohiponatremia, pero en realidad no es una pseudohiponatremia, porque la concentración de sodio estrictamente está disminuida. ¿Sí? ¿Entiendes? Es una hiponatremia que es dilucional desde el punto de vista del sodio, lo diluye, pero no es hipotónica, que no estamos con una concentración, no estamos con tonicidad baja, sino que estamos con una tonicidad alta. ¿Sí? Esas son las hiponatremias hipertónicas. Hay otras cosas que pueden contribuir a que haya un aumento en la tonicidad y se diluya el sodio, que ahora se lo voy a dejar en la diapositiva en una tablita para que lo tengan presente, pero la causa que no pueden no saber es la hiperglucemia. Bueno, la hiponatremia isotónica es exactamente lo mismo, simplemente es con concentraciones de osmoles por ahí no tan altas, ¿sí? Entonces lo que hace es, en vez de generar hipertonicidad, genera una tonicidad normal, ¿sí? Porque tenemos el sodio que tiende a bajar la tonicidad y lo que tenemos osmóticamente activo que lo aumenta y simplemente mantiene una tonicidad normal, pero sigue pasando lo mismo. Hay algo que es osmóticamente activo, que no es el sodio, que arrastra agua y diluye el sodio. Y la causa principal es la misma, es la diabetes. Simplemente depende de qué concentración de glucosa estemos y se genera una hipertonicidad o se genera una isotonicidad. ¿Sí? ¿Se entiende? Es básicamente lo mismo, depende solamente de la cantidad de azúcar que hay, en este caso. Bueno, ¿y cuál es el concepto muy importante? ¿Qué es lo que había dicho recién? ¿Cómo era tu nombre? Que habías dicho lo del sodio, que habíamos hablado de eso. Lo del edema cerebral, que yo te había dicho que estaba parcialmente correcto. ¿Cómo era tu nombre? Franco. Franco. Bueno, como dijo Franco, como hablamos recién de lo que había dicho Franco, vieron que yo me detuve en decir que los movimientos de agua no dependen exclusivamente de la concentración de sodio, sino de la tonicidad. ¿Sí? Entonces, ¿por qué las hiponatremias hipertónicas e isotónicas no generan edema cerebral por más que yo tenga hiponatremia? Porque lo que depende es no de la concentración de sodio, sino de la tonicidad, justamente. Y como no hay hipotonicidad,
los pacientes que tienen las hiponatremias hipertónicas e isotónicas, lo que no van a tener es síntomas de edema cerebral. ¿Sí? ¿Se entiende por qué? ¿Lo entienden, chicos, eso? Sí, sí. ¿Sí? Perfecto. Porque va a depender de la tonicidad, no solamente de la concentración de sodio. Si la concentración de sodio está baja, pero tenemos un osmol efectivo que está en una concentración alta, simplemente eso no va a hacer que pase agua del extra al intracelular. Bueno, estos son algunos de lo que les dije recién, de los ejemplos de hiponatremias. Uno le dice hipertónicas e isotónicas, en realidad se les dice hiponatremias no hipotónicas directamente, es la otra forma de nombrarlo, que son todo lo que están ahí. La principal causa es la glucosa, después tenemos otros, son manitol, glicina, etcétera, etcétera, etcétera. Sepan principalmente la glucosa y si quieren las primeras dos, manitol y glicina, y nada más. Bueno, ¿qué es una pseudohiponatremia? No importa, sepan que existe, es un artefacto de laboratorio, lo que se hace con estos pacientes es repetirle el análisis, diciéndole al de laboratorio que sospechamos una pseudohiponatremia y nada más, no vamos a adentrarnos mucho en esto. Bueno, vamos a pasar a las que son las hiponatremias hipotónicas, que son las más importantes, que estas sí son las que dividimos según el LEC, ¿sí? El líquido extracelular, bajo, normal y aumentado, ¿está? Así que vamos a ver esto lo más rápido posible. 9:20, muy bien. Bueno, hiponatremia hipotónica con LEC bajo. Las hiponatremias hipotónicas con LEC bajo pueden generar hiponatremia por dos mecanismos distintos. Uno es que yo esté perdiendo directamente la sal, ¿sí? Y la otra es que yo esté perdiendo sal con agua, digamos, que esté perdiendo sal con agua, digamos, como por ejemplo puede ser una diarrea, ahora vamos a ver los ejemplos, vómitos, etcétera, etcétera. O que esté perdiendo más sal que agua. ¿Sí? Si estoy perdiendo más sal que agua, simplemente pierdo el sodio y se me genera una hiponatremia porque pierdo la cantidad total de sodio del cuerpo. Y la otra posibilidad es que yo esté perdiendo sal con agua, y eso, ¿qué va a hacer? Si yo tengo una disminución de líquido extracelular, ¿sí? Y estoy perdiendo sal con agua, ¿qué mecanismos se van a disparar y qué va a pasar en el cuerpo? Son los que vimos al principio. 3 mecanismos. Sistema renina-angiotensina, aldosterona. Bien, perfecto, uno. ¿Qué otros dos? La ADH, bien, y uno más falta. El sistema nervioso simpático. De esos 3, ¿cuál me va a hacer que yo reabsorba agua libre? La ADH. La ADH. ¿Y qué piensan ustedes que va a pasar si yo pierdo agua y sal en la misma cantidad y genero una sobreactivación del sistema del ADH? El cuerpo, obviamente, ¿qué prioriza en ese momento el cuerpo? No deshidratarse, pero paga un precio. ¿Cuál es el precio? Reabsorber agua libre y bajar la concentración de sodio. ¿Se entiende por qué algunas hiponatremias hipotónicas con LEC bajo tienen hiponatremia? Porque hay una sobreactivación del ADH. El paciente sigue deshidratado, por ahí está tendiente a recuperarlo, pero eso me genera una caída en la concentración de sodio, porque yo estoy reabsorbiendo agua libre, ¿sí? El cuerpo hace una activación que es adecuada de la hormona antidiurética, pero está pagando el precio de que está reabsorbiendo agua libre y eso hace que me caiga la osmolaridad o la tonicidad, y eso me genera hiponatremia. ¿Sí? ¿Se entienden los dos mecanismos por los cuales las hiponatremias hipotónicas con LEC bajo me pueden generar hiponatremia? Uno es porque hay una sobreactivación de la hormona antidiurética por deshidratación, y lo otro es si yo pierdo directamente la sal. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Exactamente, pues está reabsorbiendo mucha agua libre con la hormona. A ver, también se activa el sistema simpático y el sistema renina-angiotensina aldosterona, que eso reabsorbe sodio, que después arrastra agua. Así que esos sistemas reabsorben, o sea, aumentan o tratan de aumentar la cantidad de agua, pero de forma isotónica. ¿Me
explico? Tenemos dos que aumentan la isotónica y una que genera hipotonicidad. Entonces, cuando hay una sobreactivación de los tres y uno genera hipotonicidad, eso tiende a disminuir la concentración de sodio. ¿Sí? Así que es como dijiste vos, ¿está? Bien, entonces acá viene un concepto que es importante, que nosotros tenemos secreción de la hormona antidiurética. Van a ver después cuando veamos el CIJAT, no sé si les suena la palabra CIJAT, que se llama secreción inadecuada de hormona antidiurética, que es una patología que da hiponatremia. Y tenemos lo que se llama la secreción inadecuada y la secreción inapropiada. ¿Está bien? Esto sería una secreción inapropiada de hormona antidiurética. ¿Por qué? Uno le dice inapropiada porque es apropiada desde el punto de vista volumétrico, como dice ahí, pero es inapropiada desde el punto de vista hormorregulatorio. Estamos generando mucha hormona antidiurética, pero no porque tenga una osmolaridad alta. Entonces eso lo que va a hacer es tender a disminuir la osmolaridad plasmática. ¿Está bien? Está bien activada por hipovolemia, pero pagamos ese precio, el de que caiga la tonicidad. ¿Está bien? Que entiendan esto es súper importante. Entonces, bueno, me interesa más que lo entiendan a repetirles de memoria cuáles son las causas. Esto lo vamos a pasar más o menos rápido, se lo dejo en la diapositiva, porque esto, nada, un poco de saber de memoria cuáles son las causas. ¿Cómo dividimos las hiponatremias hipotónicas con LIC bajo? Sencillo, pérdidas renales o pérdidas extrarrenales de agua. ¿Está bien? Dentro de las pérdidas extrarrenales tenemos las gastrointestinales, que son diarrea y vómitos, las transdérmicas, que es pacientes que, por ejemplo, los grandes quemados, obviamente que se deshidratan por pérdidas, por la quemadura, y pacientes con sudoración excesiva. ¿Sí? Esas son las pérdidas transdérmicas dentro de las extrarrenales. Y tenemos las otras que son tercer espacio. ¿Saben lo que es un tercer espacio? Bueno, un tercer espacio es líquido que se acumula en un lugar donde habitualmente no debería estar por determinada situación. Por ejemplo, un hilio, es decir, un paciente que tiene una distensión intestinal, eso genera que los vasos del intestino, como aumenta su permeabilidad y empieza a acumularse agua en las paredes del intestino. La pancreatitis hace que se acumule agua en el páncreas por inflamación. La sepsis hace que haya un aumento de permeabilidad en los vasos en general y se acumula agua en el intersticio. El trauma muscular hace que se acumule agua en el músculo, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo ese agua que se acumula sale de algún lugar, es decir, sale del intravascular, es decir, que el intravascular se deshidrata porque se acumula líquido en otro lugar por inflamación. Eso es un tercer espacio, ¿sí? Y eso genera, obviamente, contracción de volumen, es decir, pérdida de volumen del intravascular. Entonces, si hay pérdida de volumen en el intravascular, por más que esté mal distribuido, eso va a generar también activación de la hormona antidiurética y todo lo que vimos antes. Ahora, cuando hablamos de pérdidas renales, ¿sí? Acá es donde puede entrar el concepto de hiponatremia por perder sal. ¿Sí? Acá sí eso puede existir. Entonces, las pérdidas renales las podemos dividir en pérdida por diuréticos, por un tratamiento excesivo con diuréticos, por ejemplo, las tiazidas. ¿Se acuerdan que les dije que de los diuréticos la hidroclorotiazida es la que principalmente generaba hiponatremia, ¿sí? Y la furosemida, que es el otro, no suele dar hiponatremia, sino que suele dar más hipernatremia. Entonces, ¿qué pasa con los diuréticos? También podemos tener un doble mecanismo. Se genera deshidratación, liberación de hormona antidiurética, que baja la tonicidad y me genera hiponatremia, y aparte tengo pérdida renal de sodio, las dos cosas. Y después tenemos trastornos que impactan al riñón directamente, que no son farmacológicos, que me genera también que el riñón pierda líquido y pierda sodio. Como es, por ejemplo, la insuficiencia suprarrenal primaria. ¿Sí? Hay una disminución en la aldosterona, y la aldosterona lo que hace es reabsorber el sodio. Entonces, como no hay aldosterona, hay pérdida renal de sal, de sodio, y contracción de volumen. Existe un concepto en algunos trastornos del sistema nervioso, como por ejemplo las hemorragias subaracnoideas, o algunos traumatismos que generan lo que se llama el síndrome cerebro perdedor de sal. ¿Por qué? Porque el cerebro libera un péptido natriurético cerebral, ¿sí? Péptido natriurético cerebral, y eso hace que se pierda sodio a nivel de riñón. Es un trastorno que se ve bastante en algunos pacientes con neurocirugías o neurotraumas. Está la nefropatía perdedora de sal, que es un trastorno muy específico del riñón, ¿sí? Que lo que hace es que hay un déficit en la reabsorción de sodio y se pierde. Y hay un último concepto, que eso no hace falta que lo sepan, no sepan solamente el nombre, que se llama nefronoptisis o enfermedad quística medular, que es un trastorno en el cual el riñón pierde sodio, que es de causa genética, ¿sí? Es una enfermedad autosómica dominante, donde el riñón no tiene capacidad para reabsorber el sodio. ¿Está bien?
Esas son las causas de hiponatremias hipotónicas con LEC bajo. Se entendió un poco la fisiopatología y cómo dividen las causas, renal, extrarrenal, y sepan las causas del renal y del extrarrenal. ¿Está bien? Bueno, pasamos a las hiponatremias hipotónicas con LEC normal. ¿Sí? Con LEC normal. Esto es un concepto súper importante que les voy a decir ahora. Cuando uno habla de LEC normal, habla de LEC normal desde el punto de vista del examen físico, desde el punto de vista clínico, ¿sí? El paciente está clínicamente eubolémico, pero en realidad estos pacientes van a tener un poquitito de líquido aumentado, apenitas, muy poco, ¿sí? En promedio 2 litros quizás. Ustedes recuerden que para ver un paciente con edemas y verlo como sobrecargado de volumen, tienen que pasar dos cosas. Uno, que la retención sea de agua y sal, no de agua sola, ¿sí? Y lo otro es que la retención sea más o menos de entre un 10, por lo menos un 10 y un 15% del peso corporal total para ver edemas en un paciente. Por ejemplo, un paciente que pesa 70 kilos, tiene que haber más o menos entre 7 y 10 litros de más para que ustedes le vean edemas en el cuerpo. ¿Sí? Por eso se dice que las hiponatremias hipotónicas con LEC normal, se dice que en realidad la definición de LEC normal es el paciente clínicamente con LEC normal. ¿Y qué pasa con estos pacientes? Bueno, tenemos varias causas, que son todas las que están ahí, ¿sí? Estrictamente hay un aumento absoluto en el agua corporal total, ¿sí? Porque estos pacientes lo que tienen es incapacidad para excretar agua libre, para excretar agua sola, ¿sí? Y habitualmente lo que pasa es que tienen aumento en la hormona antidiurética, habitualmente, ¿sí? Pero el aumento de la hormona antidiurética no es por causa de una hipovolemia, por eso el paciente está con un LEC normal. ¿Hasta acá me siguen? Ahora vamos a ver cuáles son las causas que hacen que aumente la hormona antidiurética, ¿sí? Y haya una retención de agua libre, y eso es lo que nos genera acá la hiponatremia, ¿sí? Pero como no está secretada por deshidratación, el paciente lo van a ver clínicamente con un LEC normal. Esas son las 4 causas principales que tienen que saber de hiponatremias hipotónicas con LEC normal, que son el CIJAD, que ahora lo vamos a ver, la insuficiencia suprarrenal secundaria, ¿sí? Porque en la secundaria no hay hipoaldosteronismo, ¿sí? Se genera otra cosa, hipocortisolismo, es distinto. La insuficiencia suprarrenal primaria de hiponatremia hipotónica con LEC bajo, ¿sí? Porque hay deshidratación. En la secundaria, no. La insuficiencia suprarrenal secundaria, no. El hipotiroidismo es otra causa de esto, y lo otro es la polidipsia primaria. ¿Qué es el CIJAD? Las siglas del CIJAD es síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. ¿Se acuerdan que antes les dije que existía la secreción inapropiada y la secreción inadecuada? La inapropiada es la que se sintetiza cuando es la hormona antidiurética que se sintetiza en exceso cuando hay deshidratación. Y dijimos que es inapropiada desde el punto de vista osmolar, pero apropiada desde el punto de vista volumétrico. La secreción inadecuada es la que no tiene ningún tipo de estímulo fisiológico para secretarse, ¿sí? Eso es el CIJAD. ¿Cómo se diagnostica el CIJAD? Bueno, piensen de la siguiente forma. No vean la diapositiva y piénsenlo. O piénsenlo, lo charlamos y después ven la diapositiva. Si yo les digo que la hormona antidiurética se empieza a secretar por un mecanismo X, que vamos a ver cuáles son las causas, sin ningún tipo de estímulo fisiológico, hay una secreción de hormona antidiurética, eso genera que se empiece a diluir la sangre, ¿está bien? Empieza a haber mucha cantidad de agua libre, eso hace que se diluya la sangre, que baje la osmolaridad, ya la tonicidad del plasma, que baje la concentración de sodio. ¿Y qué va a pasar en la orina? Si yo toda esa agua libre que la tenía que orinar, no la estoy orinando y la estoy reabsorbiendo, ¿cómo está la orina? ¿Más concentrada o más diluida? Piénsenlo. ¿Cómo? Más concentrada, ¿sí? Así que habiendo charlado esto y pensando, un poco reflexionando lo que dijimos, ahora sí vamos al cuadro. ¿Cuáles son los criterios del CIJAD? Son osmolaridad efectiva. Fíjense que dice osmolaridad plasmática efectiva, o sea que estamos hablando de tonicidad, ¿sí? Menor a 275, ¿sí? O sea, hipotonicidad. Osmolaridad urinaria mayor a 100. ¿Está bien? Una orina tendiente a estar más concentrada. Una osmolaridad alta en orina, porque no estoy eliminando agua libre. Paciente clínicamente eubolémico, ¿sí? Muy importante lo que les dije recién, el paciente está clínicamente eubolémico, pero tiene un poco de agua libre extra en el cuerpo, pasa que uno clínicamente no lo ve porque es poca la cantidad. Una concentración de sodio en orina mayor a 30,
¿sí? Porque la orina está más concentrada, y como antes les dije que una de las causas de hiponatremias hipotónicas con LEC normal eran el hipotiroidismo y la insuficiencia suprarrenal secundaria, y el CIJA es un diagnóstico de descarte, ustedes tienen que descartar patología adrenal, tiroidea y pituitaria, bueno, o insuficiencia renal también. ¿Está bien? Y lo otro es que el paciente no haya utilizado diuréticos. De esa forma hacemos diagnóstico del CIJA. ¿Está bien? ¿Se entendió? Exactamente. Por eso y porque los edemas se ven, o sea, vieron los edemas que ustedes le apretan, no sé si vieron alguna vez eso, que le apretan, por ejemplo, la pierna a un paciente y se queda hundido el dedo, que se llama Godet positivo. Bueno, eso es cuando hay agua y sal. Así que ese es otro motivo por el cual ustedes no van a ver nunca edemas un paciente con SIJA, salvo que tenga SIJA y otra patología, ¿no? Obviamente. Bien, entonces, estas son, obviamente nos asusten, no tienen que saber todas estas, les voy a nombrar yo cuáles son las que tienen que saber, ¿sí? A nivel general. ¿Cuáles son las causas o las patologías que generan que se secrete de forma patológica la hormona antidiurética? Uno, cáncer. Muy frecuente, secreción ectópica de hormona antidiurética por cáncer, principalmente cáncer de pulmón, ¿sí? Cáncer de pulmón. Infecciones, sobre todo infecciones crónicas, tuberculosis, por ejemplo, HIV, ¿sí? Como concepto general, sepan eso. Tumores, infecciones y fármacos. Interesa que sepan esos tres grandes grupos. De tumores, recuerden si quieren el de tumor, ¿cómo es? El cáncer de pulmón por ahí es el más frecuente, pero hay otros. Infecciones, principalmente infecciones crónicas, y drogas. ¿Cuáles drogas? Principalmente las que actúan a nivel del sistema nervioso central. ¿Sí? Básicamente los anticonvulsivantes y los antidepresivos. ¿Está bien? Con que sepan esos conceptos, me alcanza. Y si quieren agregar un cuarto concepto, algún trastorno a nivel del sistema nervioso central, por ejemplo, algún traumatismo, un ACV, etc. ¿Está bien? Esas son las causas que me interesa que sepan de SIJA, ¿sí? De secreción inadecuada de ADH, ¿sí? Que se secreta sin ningún tipo de estímulo fisiológico. Bueno, y la otra causa de hiponatremia hipotónica con LEC normal es la polidipsia primaria. Es sencillo, es una persona que toma muchísima agua, más agua de la que el riñón tiene capacidad de eliminar. Entonces, el riñón tiene un límite para eliminar determinada cantidad de agua libre. Entonces, si la persona toma mucha agua, el riñón elimina la cantidad de agua libre que puede y el resto la retiene. Y eso lo que hace es que diluye el plasma. ¿Cómo se hace el diagnóstico diferencial? En que la molaridad urinaria acá va a ser muy baja. Muy baja. Va a estar la orina muy diluida porque está eliminando lo máximo que puede el riñón. ¿Sí? La mínima molaridad urinaria que el riñón puede generar es 50 milimoles por kilogramo. Menos que eso, el riñón no tiene capacidad. Así que si se sobrepasa la cantidad de eso, empieza a retenerse ese agua libre. ¿Sí? Esto se diagnostica simplemente con una molaridad urinaria menor a 100 y un interrogatorio del paciente preguntándole y diciéndote que toma mucho agua. ¿Sí? ¿Se entiende? Este es sencillo, este concepto. Pero es uno de los diagnósticos de las hiponatremias hipotónicas con LEC normal. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Se entendió? Hiponatremia hipotónica con LEC normal, hay que hacer el diagnóstico diferente para diagnosticar SIJA, están los criterios, están las causas que vimos, la fisiopatología ya la saben porque entendieron la parte de fisiología, y hay que descartar siempre insuficiencia suprarrenal primaria y el hipotiroidismo. ¿Sí? Bueno, pasamos a las últimas causas, que son las hiponatremias hipotónicas con LEC aumentado. Cuando decimos LEC aumentado, decimos LEC aumentado de forma general, pero todos estos pacientes, curiosamente, no casualmente, tienen LEC aumentado a nivel de lo que es el intersticio y el intravenoso, pero todos estos pacientes tienen el intravascular vacío. Con lo cual, ¿qué va a pasar? Se va a generar un círculo vicioso de ¿qué? Y lamentablemente el cuerpo y el riñón no sensan el volumen que está en el intersticio y no tienen idea de lo que hay en el intravenoso. Ellos sensan deshidratación según lo que encuentran en el intraarterial. Entonces, si es líquido que está mal distribuido por las causas que están ahí, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, cirrosis y síndrome nefrótico. Son las 4 principales causas de
hiponatremia hipotónica con LEC aumentado, ¿sí? Va a ser pacientes que están sobrecargados de volumen, que van a tener el líquido mal distribuido porque van a tener por distintas causas el líquido en el intersticio y en el territorio venoso, el intraarterial va a estar vacío, el circulante eficaz va a estar vacío, y el organismo va a censar que eso está vacío. Entonces, ¿qué va a activar? Lo que ya saben. ¿Qué va a activar? Exactamente, eso lo que hace es generar más edemas todavía y encima hiponatremia por activación del ADH. ¿Sí? Entonces, brevemente, la insuficiencia renal, ¿por qué genera hiponatremia? Porque el riñón que no funciona pierde la capacidad de diluir la orina y eliminar agua libre, ¿sí? Entonces la retiene, se genera lo que se llama isostenuria, que no importa, y los pacientes que no respetan la restricción hídrica es peor. ¿Sí? Acá no hay tanto por ahí cuestión de distribución, mala distribución de líquidos, sino que es más un problema a nivel de tubo. O sea, todo el mecanismo que les expliqué, de lo que el ADH, que elimina agua libre, que libera, que reabsorbe agua libre, según lo que necesita, el riñón pierde esa capacidad. Entonces el problema está directamente ahí. ¿Sí? Ahora, en los otros tres, sí, el problema está principalmente en la mala distribución de líquido. La insuficiencia cardíaca, se sabe que entre el 20 y el 30% de pacientes con insuficiencia cardíaca de la clase, según la New York Heart Association, clase funcional 3 y 4, tienen hiponatremia. ¿Sí? 20-30% de pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada tienen hiponatremia. ¿Qué es lo que pasa? Hay una caída del gasto cardíaco, eso produce que haya una disminución del volumen circulante efectivo, ¿sí? O sea, disminución de volumen circulante efectivo porque baja precisamente lo que es la precarga, ¿sí? Eso lo recuerdan de fisiología, y eso genera un estímulo para la síntesis y secreción de sistema simpático, sistema renina, ADH, etc. ¿Está bien? Y eso genera retención de líquido, activación de la ADH e hiponatremia. En la cirrosis pasa algo parecido. Los pacientes con cirrosis tienen hipertensión portal, tienen vasodilatación esplácnica y sistémica, y toda esa vasodilatación disminuye el volumen arterial efectivo, principalmente el que está cercano al riñón, porque estamos hablando de vasodilatación esplácnica, ¿sí? Cae la presión en las arterias renales y el riñón sensa que le está llegando menos líquido o que le está llegando menos perfusión, y de nuevo se activan todos los mecanismos. El síndrome nefrótico, ya saben que el síndrome nefrótico, si no lo vieron en la cursada ya lo van a ver, hay un bajo volumen circulante efectivo, porque como hay pérdida de proteínas por la orina en el síndrome nefrótico, hay una caída en la presión oncótica. ¿Se acuerdan que les dije que los movimientos entre el intersticio y el intravascular es por la presión oncótica y hidrostática? ¿Sí? Entonces, por caída de presión oncótica empieza a irse el líquido hacia el intersticio, hay caída del circulante eficaz, y eso hace también que se active la ADH y todos los mecanismos. ¿Sí? LEC aumentado es bastante sencillo de entender. ¿Sí? Sepan las 4 causas y sepan que lo que hay es una mala distribución del líquido. Y recuerden que la caída, el LEC está aumentado en todo el cuerpo, menos en el circulante eficaz, que ahí está abajo. ¿Sí? ¿Se entendió? Bueno, ¿cómo hacemos el diagnóstico de la hiponatremia hipotónica? Creo que, sacando la parte fisiológica, esta es la segunda diapositiva más importante. Esta diapositiva es para, más allá de que la pueden aprender de memoria, obviamente es para que piensen. ¿Sí? Vamos pensando juntos el algoritmo. Ustedes tienen un paciente con hiponatremia. ¿Qué es lo primero que hace el algoritmo diagnóstico? ¿Qué es lo primero que hacemos? Hay que descartar las causas de hiponatremia no hipotónica. Entonces, ¿qué hacemos para descartar causas de hiponatremia no hipotónica? Fácil. ¿Qué miden? ¿Qué le pedimos en sangre? ¿Cuáles son las causas de hiponatremia no hipotónica? ¿Qué vimos? ¿Cuál es la principal causa de hiponatremia no hipotónica? La glucosa. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que dice ahí, excluir hiperglucemia u otras causas de hiponatremia no hipotónica. Como vimos antes, bueno, que la urea no esté alta, que es otra causa, que no se la nombré, que les dije que están en el cuadrito, que no haya recibido manitol, que no haya, ¿sí? Todas esas cosas. Todas las causas que están ahí las voy descartando. Descarto causas de hiponatremia no hipotónica. Lo más importante es ver que el paciente no tenga hiperglucemia. ¿Está bien? Entonces, si yo descarto eso, ya sabemos que estamos dentro de una hiponatremia hipotónica. ¿Sí? Ya descartamos todas las cosas de hiponatremia no hipotónica. Entonces vamos a ver todo lo que es hiponatremia hipotónica, que son todas las últimas que vimos. ¿Qué es lo siguiente que hacemos? Bueno, esto ya es más a nivel de lo que es tratamiento. Si el paciente tiene síntomas severos, está convulsivando, está en coma y demás, no me interesa cuál es la causa, lo tengo que tratar.
¿sí? Pero como ustedes no ven tratamiento, esta parte simplemente se las nombra. Pero sepan eso, ¿está bien? Si sacamos la parte de tratamiento y de síntomas severos, seguimos con el algoritmo. ¿Qué es lo siguiente que hacemos? Le hacemos al paciente una osmolaridad urinaria. ¿Sí? Y que diagnosticamos con la osmolaridad urinaria. Si es menor de 100, ¿cuál era la causa de osmolaridad urinaria menor a 100? ¿Qué causa descarto? Si no es menor a 100, ¿no? Exactamente. Entonces, le hago una osmolaridad urinaria. Si es menor a 100, ya está. Ya sé que es polidipsia. No es menor a 100, ya descarto la polidipsia primaria. Si es mayor a 100, pasamos a ver todas las otras causas. Y acá viene la parte difícil, que quiero que la piensen. Una vez que le hago la osmolaridad urinaria, le voy a medir el sodio urinario. ¿Qué piensan que puede estar reflejando el valor de sodio urinario? Me gustaría que lo piensen y que alguno me lo diga. Piénsenlo. ¿Qué me puede estar reflejando el sodio urinario respecto a qué concepto que vimos y que le repetí un montón de veces? Piénsenlo así. A ver, le voy a dar una ayuda, porque quiero que lo piensen y que lo digan ustedes. El sodio urinario habla de alguna forma de la avidez que tiene el riñón por retener sodio, por tenerlo. ¿Sí? ¿Qué sistemas hacen que yo empiece a aumentar la reabsorción de sodio? ¿Y por qué? Y el sistema renina-angiotensina por una baja de la volemia. Exactamente. El sistema renina-angiotensina, la volemia o caída del volumen circulante eficaz, acuérdense, ¿eh? Claro. Volemia total o Entonces, circulante eficaz. no estaría hablando Exactamente. de ese volumen efectivo. Exactamente. Entonces, si está muy activado, si yo quiero ver si el problema es que están, por algún motivo X, está muy activado todos los mecanismos compensadores por caída del volumen circulante eficaz, ¿cómo creen que va a estar el sodio urinario en ese paciente? ¿Alto o bajo? Perfecto, bajo, porque el riñón está reabsorbiéndolo. ¿Se entiende? Está bajo en la orina. Yo no quiero perder sodio, lo quiero reabsorber, entonces el sodio urinario va a estar bajo. Entonces, el sodio urinario menor de 30, fíjense que lo dice ahí en el algoritmo, el sodio urinario menor a 30 es un indicador indirecto de una disminución en el volumen circulante eficaz. ¿Sí? ¿Qué causas? Sí, ¿qué causas había de hiponatremia con caída del volumen circulante eficaz? Dos grupos. ¿Cuáles son los dos grandes grupos? Exacto. ¿Y? ¿En cuál otra estoy deshidratado en general? Chicos, con LEC bajo, el LEC bajo en general, hiponatremia hipotónica con LEC bajo. ¿Sí? Hiponatremia hipotónica con LEC bajo e hiponatremia hipotónica con LEC alto, pero el circulante eficaz está bajo. Pero, como siempre, obviamente hay excepciones. Fíjense, entonces, una vez que vemos que el sodio urinario está menor a 30, ya sabemos con qué diagnósticos podemos estar jugando, ahí vamos a revisar al paciente, ¿sí? En el algoritmo, ¿no? Obviamente uno primero lo revisa y después le pide el sodio urinario. Este es el algoritmo, lo vamos a revisar antes, pero digo en el algoritmo. Y ahí vemos cómo está el líquido extracelular del paciente a nivel del examen físico, ¿sí? Si tenemos todo este paciente con el volumen extracelular expandido, hay que pensar en cirrosis, síndrome nefrótico, insuficiencia cardíaca, ¿sí? O insuficiencia renal también podemos pensarlo. ¿Está bien? Y dentro de las causas de hiponatremia hipotónica con LEC bajo, hay que pensar en alguna de las causas, no en todas las causas. Y ahora le voy a decir por qué. Hay que pensar en todo lo que son las pérdidas extrarrenales. ¿Sí? Pérdidas extrarrenales. ¿Por qué? Porque las hiponatremias hipotónicas con LEC bajo con pérdida renal van a cursar con sodios urinarios altos. ¿Por qué? Porque el sodio lo estoy perdiendo justamente por riñón. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? O sea que las hiponatremias hipotónicas con LEC bajo son las únicas que pueden estar a ambos lados del algoritmo, ¿sí? Con menor a 30 o mayor a 30. Sencillo, según si el líquido lo estoy perdiendo por el riñón o por fuera del riñón. ¿Sí? ¿Se entiende?
Lo pierde, exacto, lo perdés por riñón, simplemente por eso. Ahora, si vamos a la parte del algoritmo que dice sodio urinario mayor a 30, si el paciente tiene un sodio urinario mayor a 30, hay que preguntarle, señor, ¿usted está tomando diuréticos? Sí, estoy tomando diuréticos, listo. La causa son los diuréticos, lo asumimos que es la causa. Señor, usted o señora, ¿usted está tomando diuréticos? No, no estoy tomando diuréticos. Bueno, entonces vamos a ver cómo está el LEC del paciente. Si el LEC está normal, vamos a pensar en todas las causas del LEC normal, que les dijimos, que hablamos. ¿Por qué? Porque al estar activada la hormona antidiurética, por distintos mecanismos, en los pacientes que tienen LEC normal, el sodio urinario va a estar mayor a 30, no porque se pierde, sino simplemente porque está concentrada la orina, o estoy reteniendo agua libre. ¿Está bien? Entonces ahí tengo que ver si es hija, si es insuficiencia suprarrenal secundaria o si es un hipotiroidismo. Y la segunda opción es si tenemos volumen circulante eficaz bajo, que ahí tenemos todas las causas de pérdida renal. Insuficiencia suprarrenal primaria, síndrome cerebro perdedor de sal y síndrome renal perdedor de sal. ¿Sí? ¿Se entendió el algoritmo? ¿Cómo llegamos a todo esto? Sí, sí, está interesante el algoritmo. Bueno, hay una sola excepción que se las explico cortito, porque si no, no vamos a llegar con el resto. Fíjense que los vómitos, que son causa de hiponatremia hipotónica con LEC bajo, de pérdida extrarrenal, aparece con sodio urinario mayor a 30. Y le voy a explicar por qué es eso. Cuando uno vomita, pierde ácido clorhídrico, por lo cual se pone alcalótico. ¿Sí? Se pone alcalótico. Cuando un paciente tiene alcalosis metabólica, lo que tiene que hacer el riñón es eliminar el bicarbonato. Y el bicarbonato no se elimina solo, sino que se elimina en forma de bicarbonato de sodio. Entonces, por eso es que en los pacientes con vómitos vemos como el paciente tiene que eliminar el exceso de álcali que hay en el organismo, lo elimina en forma de bicarbonato de sodio, así que en esos pacientes, por más que la hiponatremia hipotónica con LEC bajo sea de pérdida extrarrenal, nos aparece el sodio urinario mayor a 30. ¿Sí? Es como una excepción. Por ahí alguien me dice, che, ¿qué hacen los vómitos ahí si me dijiste que las extrarrenales tienen sodio urinario menor a 30? Bueno, esa es la explicación. ¿Está? ¿Se entendió el algoritmo? Me interesa aprenderlo de memoria, lo pueden aprender de memoria y se acabó, y lo rinden y le va bien igual. Pero me parece muy interesante que lo aprendan. ¿Está? Bueno, esto es un cuadro un poco que hace diagnóstico clínico entre el CIGAD y el síndrome de cerebro o el síndrome renal perdedor de sal. Lo que me importa acá es que sepan que el volumen urinario va a ser mayor en el cerebro perdedor de sal, ¿sí? Porque en el otro estamos reabsorbiendo agua libre y el cerebro perdedor de sal está perdiendo sodio y eso genera natriuresis. El sodio urinario va a ser mucho más alto en el cerebro perdedor de sal y el paciente va a estar con la presión más tirando abajo, porque está hipovolémico. ¿Está? Bueno, pasamos a hipernatremia, que es más cortito. Vamos a hacerlo lo más corto posible. ¿Está? Hipernatremia. Y con esto terminamos. ¿Cómo es la definición de hipernatremia? Sodio urinario mayor a 145. Bueno, a diferencia de lo que es la hiponatremia, que podríamos tener hipotonicidad, hipertonicidad o isotonicidad, la hipernatremia siempre cursa con hipertonicidad. ¿Sí? No existe la hipernatremia que tenga algo que le baje la tonicidad, entonces, como pasa en lo otro. La hipernatremia siempre cursa con hipertonicidad, con lo cual siempre va a cursar, según la gravedad, con deshidratación celular. ¿Sí? Todo lo contrario. ¿Sí? Eso me imagino ya lo entienden. ¿Sí? ¿Está? Bien. ¿Cuáles son las causas de la hipernatremia? Así, a grandes rasgos. A grandes rasgos. Si yo tengo hipernatremia es porque, piensen que la hipernatremia van a ver que es exactamente lo mismo que hiponatremia, pero todo al revés, porque los conceptos son todo lo mismo. Si yo tengo hipernatremia, hay dos posibilidades. O el paciente está recibiendo mucho sodio, por algún motivo, o el paciente está perdiendo agua libre y no la puede recuperar. ¿Sí? A nivel conceptual es sencillo entenderlo así. Entonces, pérdidas de agua libre que no logran ser reemplazadas, y esto es muy frecuente que sean pacientes ancianos que tienen inhibido el centro de la sed, entonces como no toman agua y se deshidratan, tienen hipernatremia. ¿Sí? Es más frecuente que pase en ancianos esto, ¿sí? Las hipernatremias. No es frecuente la hipernatremia en pacientes más jóvenes. ¿Está? Entonces, causas de hipernatremia, pérdidas de líquido que no se logran ser reemplazadas tomando agua, pérdidas urinarias, ¿sí? Principalmente la diabetes insípida, que ahora es lo que más les voy a hacer hincapié. Pérdidas gastrointestinales, siempre es pérdidas que no logran ser reemplazadas, o en pacientes que o no logran ser reemplazadas o no tienen el mecanismo del ADH para activarse. ¿Está bien?
Por eso también es muy frecuente ver hipernatremias en algunos pacientes que tienen afectación de lo que es el hipotálamo y la hipófisis, ¿sí? Como dice ahí, lesión hipotalámica que afecta el centro de la C y la DH, ¿está bien? Así que básicamente es eso, pérdidas de agua libre que no logran ser reemplazadas, o administración en exceso de cloruro de sodio hipertónico o bicarbonato de sodio. Signos y síntomas, lo voy a pasar, estos son síntomas totalmente inespecíficos que dependen de la severidad. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Lo primero es, vemos que el paciente no haya ingerido sal de más, ¿está bien? Y lo segundo, si no ingirió sal de más, hay que buscar cuál es la fuente de pérdida de agua. Y hay que hacer interrogatorio por vómitos, diarrea, fiebre, sudoración por la fiebre, etc. Poliuria, etc. ¿Sí? El diagnóstico básicamente también nos guiamos un poco en lo que es la osmolaridad urinaria. En este caso, los pacientes que tienen pérdidas extrarrenales que no pueden ser reemplazadas tomando agua libre, van a tener osmolaridades urinarias mucho más concentradas que en el CIJAC, ¿sí? Fíjense que llegan a ser de como de 500, ¿está bien? Y las osmolaridades urinarias que son menores a 300, porque son mayores a 100, ahí hay que pensar en diabetes insípida, que ahora lo vamos a ver. Brevemente, ¿sí? Lo más brevemente posible, este es el concepto que más me interesa que se lleve. ¿Qué es la diabetes insípida? Es un trastorno que consiste en la incapacidad para evitar la eliminación de agua libre por parte de la orina, producido por... Esto es totalmente lo contrario. En vez de haber una sobreactivación de la ADH, al revés, la ADH no funciona y se pierde el agua libre, ¿sí? Hay un déficit de la secreción de la ADH o una resistencia a la acción de la vasopresina a nivel renal. Con lo cual acá de eso se derivan dos trastornos, la diabetes insípida central, en el cual el problema está en el sistema nervioso, o la diabetes insípida nefrogénica, ¿sí? Donde el problema está en el riñón. ¿Cómo se manifiesta la diabetes insípida? Con poliuria, ¿sí? Hipotónica, es decir, con mucha agua, ¿sí? O sea, que el paciente orine mucha agua, eso es poliuria, polidipsia, que el paciente tenga sed, y osmolaridades urinarias menores a 300. ¿Está bien? Menores a 300. Bueno, entonces brevemente, ¿qué es la diabetes insípida central? Es la causa más común de diabetes insípida. Son lesiones principalmente a nivel de la neurohipófisis o del hipotálamo. Hay una deficiencia en la síntesis o la secreción de hormona antidiurética. Y para que esto se genere, el daño neuronal tiene que ser muy grande. Tiene que ser de destrucción del 80 al 90% de las neuronas de ese sector, ¿sí? La principal causa son las cirugías transesfenoidales o los traumas. Acá está un poco graficado cuáles son las causas principales. Básicamente quédense con eso. Trauma por cirugía o por un trauma, digamos, por alguna lesión, por algún accidente y eso, causas neoplásicas o causas vasculares. Todo que haya una afectación de la hipófisis o el hipotálamo. ¿Está bien? Con eso quédense. Las causas congénitas, todo lo que está escrito abajo, no hace falta que lo sepan. Bueno, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Esto a nivel conceptual es sencillo. Ustedes piensen, ¿cómo puedo saber yo si en realidad falta la hormona o si la hormona no actuó? Fácil, le doy la hormona. Yo le doy la vasopresina, le doy la hormona antidiurética al paciente y veo si responde. Si responde, ahora vemos qué significa que responde, ¿no? Si responde, es que le faltaba. Y si no responde, es que lo tenía, pero el riñón no responde a la vasopresina. ¿Está bien? Por el mecanismo de acción ya saben que es en el riñón. Entonces, yo le hago la prueba con desmopresina, no hace falta que sepan la dosis, obviamente. Le doy al paciente desmopresina y más o menos a las 2-3 horas le hago un análisis de orina para ver la osmolaridad urinaria. Si la osmolaridad urinaria aumentó más de un 50% y descendió el sodio, es que hay una respuesta adecuada. O sea que el problema es que le faltaba la hormona. Ahora, si la osmolaridad urinaria aumenta menos del 50% o no se modifica, es que el riñón no está respondiendo a la vasopresina. ¿Sí? ¿Se entiende el concepto? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Seguros? Sí, sí. ¿Sí? Bien, o sea, yo quiero dar hormona antidiurética para reabsorber agua libre y concentrar un poco la orina. O sea, estoy esperando que la osmolaridad urinaria aumente porque la quiero concentrar. Estoy queriendo retener agua libre que se está perdiendo. ¿Tá? Bueno, ¿y cuáles son las causas de la diabetes insípida nefrogénica? Es decir, que el riñón no responda. Bueno, ahí hay un montón. Les voy a nombrar, como les dije también en el CIJA, de esto presten atención, les voy a nombrar cuáles son las que me interesa que sepan. Básicamente las adquiridas, ¿sí? Las hereditarias no, son muy poco frecuentes, se ven en edad pediátrica y no hace falta que ustedes las sepan. Las más importantes que me interesan son las que son inducidas por drogas, ¿sí? Por ejemplo, el litio, esa la tienen que saber sí o sí, el litio, el cisplatino, la demeclociclina, que es un antibiótico,
las inducidas por trastornos metabólicos, como por ejemplo la hipercalcemia y la hipocalemia, ¿sí? En el tiempo pueden generar esto, y algunas lesiones infiltrativas o inflamatorias, como por ejemplo la amiloidosis, el mieloma múltiple, la sarcoidosis, etc. ¿Va? Con esas está bien. El diagnóstico, ya dijimos, son los que no responden a la prueba con desmopresina y que persisten con hipernatremia, y que la osmolaridad urinaria mejoran menos del 50% tras la administración. ¿Está bien? Bueno, cerramos la clase con un caso clínico, ¿sí? Son las 10, lo hacemos lo más cortito posible, lo que quiero es que participen ustedes, así que vamos. Bueno, les presento a un paciente, un masculino de 79 años que es hipertenso en tratamiento con hidroclorotiazida, dislipémico, con cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca, tiene un cáncer de pulmón en tratamiento con quimioterapia y tiene un síndrome depresivo en tratamiento, ¿sí? Con antidepresivo. Y consulta por vómitos y síndrome confusional. Lo que quiero que me digan ahora es que me nombren 5 causas posibles de hiponatremia. Sus tratamientos no, esto no es para ustedes, y el mecanismo. Dentro de qué grupo lo pondrían. 5 causas. Muy bien. ¿Y dentro de qué grupo lo pones? De la clasificación. Hiponatremia hipotónica, hiponatremia hipertónica, con LEC normal, bajo, disminuido, lo que sea. En esos grupos, ¿dónde lo ponen? O algún otro que ustedes quieran. No, está bien, tranquilo. Pensá, ¿qué hace la hidroclorotiazida? Es un diurético. ¿Y qué me hace el diurético? Disminución del LEC. Perdés sodio y arrastrás agua también. Entonces, Claro, por perdés. eso, yo quiero que me digan Claro. en qué sector de los diagnósticos lo ponen. Perfecto, hiponatremia hipotónica con el bajo, excelente, eso es lo que queríamos responder. ¿Qué otra causa? Faltan 4. Posible, ¿no? Todavía no tenemos el diagnóstico. Es que ya Hija eso lo tienen por algunos cáncer de que se pulmón, puede ser. Bueno, perfecto, ¿qué es lo que generaría? Secreción inadecuada inapropiada de hormona antidiurética. Inadecuada, porque no hay ningún estímulo Inadecuada. fisiológico. Perfecto, inadecuada. ¿Y dónde la catalogamos? ¿Dónde la metemos? El CIJAD. Y sería LEC normal. Hiponatremia hipotónica con LEC normal, perfecto. Nos quedan 3. Perfecto, nos quedan 2. Exacto. Muy bien, perfecto. Y nos falta una. Los vómitos. Muy bien, perfecto. La decalosis. Claro, bueno, eso hace que Que la calosis, claro, la calosis hace que el sodio esté alto, siendo que es una pérdida extrarrenal, está muy bien. Y los vómitos podrían ser por hiponatremia hipotónica con LEC bajo. Entonces, perfecto, ahí está lo que dijeron ustedes, las 5 probables causas con los mecanismos, ahí están los tratamientos, pero no importa. Y yo les cuento que al examen físico el paciente no tiene signos de sobrecarga hídrica, no tiene signos de deshidratación, ahora está con náuseas pero sin vómitos, sigue confuso. Y los exámenes de laboratorio tienen una glucemia normal, que nadie me dijo que hay que descartarla antes del diagnóstico, pues no sabemos qué glucemia teníamos, que es otra causa probable. Tiene una osmolaridad urinaria elevada y un sodio urinario mayor a 30. Entonces, con estos datos que les di, ¿qué diagnóstico me darían? Vaya pensando qué cosas se pueden descartar, digamos. puede ser que sea por la hidroclorotiazida, que hay aumento de eliminación de sodio No, porque no tiene signos de deshidratación. Ok. Fíjese, no está ni deshidratado ni con sobrecarga de volumen. Entonces, sodio urinario alto, osmolaridad urinaria alta, la orina está como más tendiendo a estar concentrada, ¿en qué piensan?
Sí, pero no está deshidratado tampoco. Eso dijimos que era con eco bajo. O sea, si no está deshidratado y no está sobrecargado, ¿cómo está el LEC? Claro, normal. Está normal. ¿Y qué causas teníamos de LEC normal? Fíjate, ¿no? Claro, entonces, ¿qué diagnóstico le darían a este paciente? ¿Sí? ¿Por qué? Porque obviamente les puse a propósito que no tiene signo de sobrecarga de volumen, es decir, que su insuficiencia cardíaca es crónica, pero no está descompensada ahora, así que no debería ser su causa de hiponatremia. La hidroclorotiazida y los vómitos, el paciente ahora no está deshidratado, así que entiendo que no es la causa. Y las otras dos causas incluían SIJA, y ahí les dije que está el sudo urinario más de 30, con la osmolaridad urinaria más de 100, así que ahí también estamos despertando la polidipsia primaria. ¿Sí? Así que el diagnóstico de este paciente, por eso es el SIJA. ¿Está? Bueno, este es el tratamiento que me importa, y listo, con eso terminamos. ¿Alguna duda? ¿Algo que les haya quedado ahí en el tintero que me quieran comentar? Pásenme el mail y les paso la clase, se los voy a pasar desde mi mail, y cualquier duda que tienen me escriben a ese mail y me preguntan lo que quieran. ¿Ah? Bueno, pásenme el Buenísimo, mail. gracias. Pasen el mail por el grupo y les mando la clase. Buenísimo, gracias. Dale, chao chicos, suerte. Chau, chau. Chao.